Hoy lo tenemos después de mucho tiempo también a Joe, que nos va a compartir la palabra. Que Dios te llene. Hola familia, ¿cómo están? Hola. Qué hermoso, y no se imaginan la alegría y la emoción que tengo de estar acá. Es hermoso, hermoso ver al cuerpo, hermoso ver hermanos, familia, amigos. Es tan especial, es tan especial. Y bueno, qué hermoso es poder venir a la casa de Dios. Qué privilegio que tenemos de poder venir, congregarnos y nada, alabar a nuestro Dios y adorarlo es lo más hermoso que hay. Bueno, familia, quería, primero antes de comenzar con todo, compartirles unos minutos, solamente no quiero hacerlo muy extenso, un poco sobre el tiempo que pude estar en Bolivia, un poco sobre un reporte también hacia ustedes y bueno, compartirles quizás también algunas cositas personales. Sí, es cierto que es mucho para contar, así que cuando quieran hacemos unos mates, nos juntamos y compartimos y ahí hablamos horas. Pero bueno, hay que resumirlo. Bueno, por un lado, bueno, ya pasó un año desde que ya estuve en Bolivia. En realidad por esta fecha estaba viajando ya a principios de marzo, ya me estaba yendo. El primer mes estuve en la ciudad de Santa Cruz, ¿sí? En Bolivia. Y bueno, ese primer mes fue bueno, capacitación de alguna forma. Estuve en la base de movida en la ciudad de Santa Cruz, conociendo al equipo, organizándonos para todo lo que venía. Y bueno, una vez pasado ese primer mes, nos fuimos ya me fui a vivir a la ciudad de La Paz, ¿sí? Y ya me instalé directamente ahí, ya para quedarme por algunos años. Y bueno, ya pasó este primer año y uno puede ver en retrospectiva un montón de cosas de cómo el Señor ha sido tan fiel y tan bueno. Voy a poner un cronómetro para no pasarme. Estas cosas son importantes, chicos. Allá está la famosa hora boliviana, dicen allá. Entonces, el Hugo sabe. Entonces, si vos decís, llego a las 5, hay que esperar un poquito más capaz. Acá también nos pasa. Bueno, ahí va. Sí. No, pero bueno, fuera de chiste, fuera de broma. Bueno, esos primeros meses fueron muy desafiantes. Yo llegué bueno, obviamente muy motivado, con mucha expectativa, con ganas de comerme el mundo, como diríamos. Y realmente Dios me confrontó con cosas muy distintas a las que yo esperaba vivir en ese lugar. Los primeros meses, para serle muy honesto, fue muy frustrante muchas cosas, ¿sí? Cuando uno llega con un plan, cuando uno llega con esa expectativa, y no siempre se tiene que dar por la forma en la que uno la planea. Y en ese proceso, ¿sí? Dios empezó a trabajar mucho con mi vida. Y una de las cosas que más trabajó fue el morir al yo. Hay algo que me costó mucho, yo le compartía a algunos de aquí que pude tener la oportunidad de juntarme en las semanas y compartir con ellos, fue que en un momento el Señor me estaba pidiendo que vaya entregando cosas que yo jamás pensé que me iba a pedir que yo entregue. A veces si uno nos podemos definir, uno diría, bueno, Joel es tanto, ¿sí? Características de uno mismo, ¿no? Y a veces encontramos características buenas y no tan buenas. Y uno a veces asume, quizás, que lo que el Señor pide que entreguemos son esas cosas que naturalmente no son buenas. El orgullo, este egoísmo, bueno, tantas cosas que uno tiene que trabajar. Pero algo con lo que me encontré allá también, no solo fue eso, sino fue entregar cosas que uno consideraba que eran buenas. Y como que, no sé, a veces yo soy muy
muy informal en muchas cosas, pero a veces lo considero como algo bueno porque acerca, pero a veces el contexto me pedía que lleve de otra forma. No necesariamente malo, pero sí distinto. Y empezar a morir un montón de cosas que caracterizaban a Joel. Y en medio de eso, yo me acuerdo que una noche me senté con el Señor, como muy frustrado quizás es la palabra, y le decía, Señor, si vos me estás pidiendo que yo entregue esto, ¿qué queda de Joel? Estás pidiendo que muera a la identidad de Joel. ¿A quién es Joel? Y me acuerdo que le hice una pregunta al Señor, le dije, Señor, si muero todo esto y muere mi identidad, ¿qué queda de mí? Y la respuesta del Señor fue, nada queda. El Señor me llevaba atrás de la palabra de cómo era necesario morir a uno mismo, morir a todo para que Él crezca. En Juan 3:30 habla de esto y dice, es necesario que para que vos crezcas, yo mengüe. Y a partir de eso empezó todo un proceso que los próximos meses yo pude ver tan fuerte y de una forma tan milagrosa e increíble como cantábamos recién, la mano de Dios. Porque lo que yo había intentado muchas veces, con la mejor actitud, con las mejores intenciones, pero lo que yo había intentado con mis fuerzas, y no pude, el Señor empezó a abrir puertas, a tocar corazones y a mover todo lo que yo no había podido hacer. Y Dios ha sido tan bueno, pero si hay algo que puedo destacar más allá de que ahora les comparto un poquito más sobre el ministerio como tal, yo entendí esto del Señor, es que yo no puedo ofrecerle nada al Señor. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo yo como Joel para decirle, Señor, te doy esto? El Señor lo tiene todo, el Señor es Dios. Entonces, lo que yo entendí es que el Señor me llevó a ese lugar primero para trabajar con mi vida, no para ver lo que yo podía sumarle al ministerio en ese lugar, sino primero trabajar con mi vida y con mi corazón. Y una vez que fue ese proceso de rendirse, de morir, una vez más, el Señor empezó a hacer su obra, porque es su ministerio y es a su forma, no la mía, y a la de nadie, es su ministerio. Y gracias a Dios hoy podemos decir que fue un año muy bueno. A pesar de que uno tenía a veces otra expectativa y tenía otros planes, aún así el Señor fue tan fiel. Y gracias a Dios pudimos compartir con cientos de jóvenes en distintas partes del país, con todo el equipo, no solo me incluyo a mí, sino todo el equipo de Movida Bolivia. Pudimos visitar muchas iglesias, podemos compartir esta visión de adoptar la misión de Dios como iglesia, como cuerpo, como individuos, como hijos de Dios, entendiendo que todo se trata de lo que es la misión de Dios y el corazón de Dios por alcanzar al perdido. ¿Sí? Y bueno, hay muchos comentarios que fui escuchando en este año de personas y testimonios de cómo el Señor ha utilizado el ministerio para poder mover corazones, para animar a la gente a tomar decisiones en Dios y bueno, dar esos pasos de fe como iglesia y como cuerpo. Y entonces, gloria a Dios por eso. Estamos muy contentos con lo que se está haciendo. Y bueno, se viene un año nuevo. Ya había hablado con Carlitos antes de que comience. Y se viene un año muy desafiante, porque hay nuevos desafíos dentro de Movida, desafíos económicos, desafíos de movilización en zonas donde todavía no ha llegado Movida, en pueblos, ciudades, donde tampoco hay mucha presencia de iglesias también, donde el contexto espiritual es muy fuerte. Entonces, bueno, estamos animados, pero también y expectantes, por supuesto, de lo que el Señor va a hacer en ese lugar, pero también muy desafiados. Y bueno, descansando en el Señor por sobre todas las cosas, que es el que provee, Él es el que abre las puertas y Él es el que toca los corazones. Así que bueno, eso es un poquito, muy resumidamente, por lo que fue un poquito este año, pero de vuelta, cuando quieran, un mensajito, y capaz que ya bueno, este miércoles estoy viajando ya para Buenos Aires a una capacitación del ministerio y ahí ya volvemos a Bolivia, pero siempre estamos a un mensajito de distancia. Y lo lindo de la virtualidad es que la videollamada es muy práctica. Así que ahí nos sentamos unos mates, yo me estoy llevando yerba
y de ahí tomamos mate juntos y compartimos más. Sobre todo, igualmente voy a estar compartiéndoles en el grupo de la iglesia y también en un grupo que pueden unirse, por supuesto, tanto más que invitados, en un grupo quizás más amplio, donde voy contando más noticias sobre el ministerio. Así que bueno, y aprovechando esto, ya que estamos aquí, ¿les parece si comenzamos este tiempo orando al Señor, encomendándole este momento para que sea su Espíritu Santo también que hable a nuestros corazones? ¿Sí? Oramos. Papito, gracias porque vos sos muy bueno con nosotros, Señor. Gracias porque qué hermoso es recordar tu amor incondicional para con nosotros, cómo nos alcanzó tu gracia, Señor. Qué hermoso es recordar la obra de Cristo en la cruz, Señor. Gracias, Señor. Gracias por hoy poder adoptarnos como tus hijos, Señor. Gracias hoy porque podemos venir a tu casa, Señor, a poder compartir entre hermanos, a adorarte y alabarte y a darte toda la gloria, Señor. Te pedimos, papá, que este tiempo sea un tiempo donde vos puedas, Señor, hablarnos. Que tu Espíritu Santo, Señor, llene este lugar y sea tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor, quien nos hable y nos ministre y nos enseñe, Señor. Te pedimos, Señor, eso, Señor. Rogamos eso. No es en nuestro entendimiento, Señor, sino que es en tu gracia y misericordia que nos enseñas. Papito, queremos acercarnos con corazones humildes, sencillos, dispuestos, Señor, a escucharte, Señor, de la forma correcta. Con un corazón como el de David, conforme al tuyo, y siendo pobres en espíritu, con un espíritu quebrantado frente al tuyo, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. ¿Yo puedo pedir un mate? Tengo la boca seca. ¿Hay matu o agua? Sí. Vamos, matu, sí. Permiso, porque estoy... gracias, Carlito. Mil disculpas. Pero bueno, esto es lo lindo de la familia. Que no hay tanta formalidad. Gracias, Nir. Bien. Y aprovechando, entendiendo también que es a través de estas situaciones en la vida y cómo el Señor, a partir de distintas circunstancias, habla a nuestro corazón y trabaja, ¿sí? Quería contarles una historia que pasó hace mucho en realidad, pero el Señor me la recordaba en este último tiempo. Y son esas experiencias que te obligan de alguna forma a sentarte frente a Dios, así como un niño chiquito, escuchar al Padre y dejar que Él nos confronte. Y a veces nos confronta con preguntas muy duras, ¿sí? Gracias. Con preguntas muy duras, con preguntas que a veces son difíciles de contestar. Y bueno, a mí me confrontó con una de estas preguntas. Yo me acuerdo que cuando era niño, nosotros tenemos familia en Buenos Aires, parte de nuestra familia, entonces una vez al año, con suerte, si era un gran año eran 2, a veces que ninguna vez en el año, pero viajábamos a Buenos Aires y a visitarlos, a compartir con ellos. Y yo me acuerdo que no fue la primera vez que viajé a Buenos Aires, pero quizás sí la primera vez que tenía conciencia y esta expectativa de ir a Buenos Aires, y era como, wow, ¿viste? Uno viene de ciudad chiquita. Y algo que me encontré allá, me acuerdo que estábamos en un auto y me encuentro con una realidad que yo nunca había visto acá, de niño. No digo que no haya existido, seguramente sí, pero yo no la había visto. Yo no la había visto. Y a veces en pueblos y en ciudades pequeñas no es tan presente, aunque sí es muy real. Yo me acuerdo que estaba yendo en un auto y veo a una familia, una mamá y 2 hijitos en un contenedor de basura. Y veo a niños meterse en un contenedor de basura para sacar algo para comer. Y a mí eso me conmovió muchísimo. Yo no les puedo explicar cómo me había chocado ver esa realidad. Una realidad muy dura, que ni siquiera sabía que era real hasta ese momento quizás.
Y no solo eso, sino me acuerdo que una vez caminando con mi primo íbamos por la calle y veíamos gente durmiendo en la calle. Y yo decía, primo, vamos a ayudarlo, no sé. Y mi primo, con un corazón enorme, hicimos lo que pudimos. Obviamente no podíamos hacer todo, pero fue una realidad muy dura con la que me crucé de chico. Y me acuerdo que, o sea, me recuerdo eso, pero también es otra realidad todavía más dura. Es que cuando fui creciendo, cada vez me conmovían menos la necesidad de la gente. Cada vez me conmovían menos. Me acuerdo que, o sea, muchas veces yo en mi mundo con mi celular iba caminando y veía una persona que estaba pidiendo algo para comer y yo pasaba de largo muchas veces. O viendo la necesidad de otra gente que uno conoce, que sabe, es el hermano tal, sabemos que se le quemó la casa, ¿no? Y mi respuesta a veces era, qué triste, qué pena, qué tristeza. Y bueno, y muchas veces me quedé sin hacer nada. Y el Señor me trajo, me recordó esto que había pasado y me sentó, como Él suele hacer, con mucho amor, y me confrontó con una pregunta muy dura. Y me dice, Joel, ¿qué pasó con la compasión que tenías de niño con la necesidad? Y yo en ese momento no supe qué responder. Me volví insensible. Eso es una realidad. Y es una realidad que hoy vivimos en un mundo donde el yo se vuelve la prioridad. Yo soy el centro, yo soy lo importante y todo lo que gira alrededor mío no me interesa, porque yo soy el centro. Donde las indiferencias parecen lo natural en este mundo, ¿sí? Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y nos acostumbramos a ver el sufrimiento y la necesidad de la gente. ¿Sí? Hoy vivimos también en un mundo donde constantemente estamos siendo bombardeados por noticias, ¿sí? Por noticias duras. Y muchas veces nuestra razón al hacer tantas noticias es, qué triste. Y muere ahí, y ya no hay compasión. Pero qué importante es volver a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Cristo, el Padre, también, y el Espíritu Santo. El ejemplo de Cristo es el que nosotros seguimos. Y el ejemplo que dio en su ministerio, en su vida, en su obra y en su sacrificio. ¿Sí? Y el llamado de Cristo es claro. No podemos volvernos insensibles a la necesidad. ¿Sí? Los animo a que podamos ir a la palabra de Dios y leer esto. En Mateo 9, del 34 al 35. Leo. Al ver las multitudes, Jesús se compadeció de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia. Este pequeño 2 versículos, en realidad el pasaje es hermoso, Mateo es hermoso, pero bueno, estos 2 pasajes podemos sacar tantas cosas. Si nos pusiéramos a desglosarlo, que los animo a que lo hagan en sus casas, en su tiempo de intimidad con el Señor y el tiempo de estudiar la palabra, hay tanto para sacar acá, tanto. Pero obviamente no nos da toda la mañana para hacerlo. Entonces vamos a ir desglosando algunas partes de este versículo. Mateo 9, 34, 35. Ay, perdonen. Ok, 1000 disculpas. Anoté mal yo aquí. Al ver, bien, gracias, Emi. Al ver las multitudes, Jesús se compadeció de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. ¿Sí? Y bueno, comencemos a desglosar este primer capítulo, ¿sí? Al ver las multitudes, dice Jesús que se compadeció de ellas. Vamos primero a entender el contexto en el que está situado este pasaje, ¿sí? En ese contexto, Jesús se encuentra con un pueblo de Dios, el pueblo de Israel,
en un estado de necesidad muy importante, ¿sí? Primero ellos estaban en ese momento estando subyugados por el Imperio Romano, también en ese contexto duro, político y social para ellos. No solo eso, sino también que Jesús encontró una gran necesidad física en su pueblo. Y aparte de eso, sumando a todo esto, también se encontró un pueblo con una necesidad espiritual enorme, porque tenían en ese momento un muy mal liderazgo espiritual del pueblo de Dios, que eran los sacerdotes, que eran los fariseos, ¿sí? Y él se encontró con esa realidad, una realidad muy dura, ¿sí? Y una realidad de que el pueblo de Dios estaba lejos de ese Dios, ¿sí? Estaba viviendo lejos de ese Dios. Y la reacción de Jesús, ¿sí? O sea, porque, a ver, entendamos que el contexto en el que se encontró Jesús no es diferente al nuestro. Nosotros hoy podemos ver muchísima necesidad, tanto física como espiritual, y fue lo mismo lo que se encontró Jesús en ese momento. Mucha necesidad física y espiritual. Y la reacción de Jesús que fue la de, tuvo compasión. Al ver las multitudes, Jesús se compadeció de ellas. Definamos compasión, ¿sí? La compasión no es una lástima superficial. No es decir de, qué triste, qué pena. No es eso, no es eso. La compasión nace, ¿sí? Tampoco es un sentimiento pasajero. No es esa tristeza que me dura una hora o un día o una semana y se va. Es algo que perdura en el tiempo. Es una angustia y un pesar y un dolor tan fuerte en el corazón, tan fuerte. ¿Se recuerdan la última vez que sintieron algo así, que se sentía que el pecho se les cerraba del dolor, de la tristeza? Eso es la angustia. Pero no solo muere ahí, no solo es este sentimiento de pesar profundo, de tristeza profunda, sino que la compasión es tristeza más acción. ¿Sí? Tristeza más acción. Ese dolor, esa tristeza, eso que me pesa, no solo me deja en ese estado, sino que me motiva y me lleva y me obliga a tomar acción para cambiar esa realidad. Eso es la compasión. Y Jesús lo hizo así. Si vemos este segundo versículo, dice, recorrió, una vez que Jesús vio, ¿sí? Y se llenó de compasión, ¿qué hizo? Recorrió todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando del Evangelio, del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Recorrió, enseñó, predicó y sanó. Suplió las necesidades físicas del pueblo, ¿sí? Porque era necesario, porque la Biblia nos enseña que tenemos que hacer eso, ¿sí? Pero no solo queda en saciar la necesidad física, sino estaríamos simplemente haciendo obra social, ayuda social, sino que saciar la necesidad física nace con el fin de saciar la necesidad espiritual. Y Jesús lo hizo así. Sanó, pero después predicó el Evangelio del Reino, enseñó, discipuló, ¿sí? Y no solo eso, sino que estuvo dispuesto a salir de su zona de confort, porque dice que recorrió, fue, ¿sí? Entonces, él se ocupó de saciar la necesidad física, y no solo eso, sino la necesidad espiritual. Eso es amor en acción, ¿sí? Pero ese amor en acción no nace de nosotros. A mí no me nace amar a la gente siempre. Cuando me lastiman, cuando lastiman a alguien que amo, cuando humillan, cuando lo que sea que uno se puede imaginar, esa gente naturalmente a uno no le nace amarla. No le nace amarla. Entonces ese amor que viene de la compasión, ese amor profundo, ese pesar profundo, nace primero del corazón de Dios, ¿sí? Y lo que Él hace es derrama en nosotros, ¿sí?, ese amor en nuestros corazones. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones,
por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Repito una vez más, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestros corazones, automáticamente recibimos y se nos derrama ese amor que Dios tuvo primero con nosotros, pero que tiene con el perdido. ¿Sí? Y no es la única vez que pasa esto en la palabra. Es algo que podemos ver constantemente, cómo el Señor vuelca en el corazón de sus hijos, de su pueblo, de sus discípulos, de sus profetas, vuelca en su corazón lo que está en el corazón de Dios. Lo podemos ver en este caso con Jesús, en Mateo 9. Cuando Jesús recorrió, ¿sí?, y vio la necesidad, se llenó de compasión. ¿Sí? Cuando lo podemos ver con el profeta Jeremías, que le dicen que es el profeta llorón. Pero en Jeremías 9 podemos ver cómo él clama por el pueblo de Dios, porque ve el estado en el que está el pueblo de Dios, un estado lejos de Dios y de maldad. Y él clama con una angustia por su pueblo a Dios. Y esa angustia es puesta por Dios. Pablo clama por la angustia de los perdidos en Romanos 9. En los primeros versículos lo podemos ver, cómo él expresa esta angustia, ¿sí?, esta tristeza, porque el pueblo de Israel es incrédulo y no está escuchando. Entonces él se llena de dolor por esa realidad, y ese dolor viene del Padre. ¿Sí? Es el Padre el quien derrama el amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si entendemos esto, podemos afirmar y decir que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos lo que Dios ama. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos lo que Dios ama. ¿Y qué ama Dios? A las personas. Dios ama a la gente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el inicio hasta el final, podemos ver cómo el corazón de Dios está para que el mundo lo conozca, lo alabe y le dé gloria. Ese es el fin. Y Dios utiliza a las personas, Dios utiliza los contextos, Dios utiliza la historia, siempre con este fin, de que el mundo lo conozca. ¿Sí? 1 Juan 4:20 dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Sí? Es decir, no puedo decir que amo a Dios y no amar a mi hermano, no amar a la gente, no amar a las personas. Pero esa compasión que dio el Padre, y lo hermoso de esto es que esa misma compasión que el Padre puso en Cristo por la gente, es la que pone hoy en nosotros, como individuos, como cuerpo, como iglesia. Y no solo me refiero a esta iglesia, me refiero a la iglesia global, a la iglesia del Señor, al cuerpo, a la novia. ¿Sí? Es la misma compasión que puso en el Hijo, la pone en nosotros. Y es entender esto. Jesús, cuando dice que los vio como ovejas sin pastor, no se refiere a... O sea, ¿alguna vez alguien trabajó con ovejas? Sí, acá Hernán, capaz que un Cristian, no sé. Acá, ahí, mira, David. La oveja, por sí sola, es un animal que al día de hoy no puede sobrevivir sola. Necesita, sí o sí, de un pastor. No tiene capacidad de defensa contra depredadores. Si vos no les esquilás la lana por mucho tiempo, eso se acumula y llega a un peso tal que la oveja ya no puede caminar o no puede moverse, entonces se cae y se muere. De hambre, de inanición. Es un animal que sin un pastor está condenada a morir. Esa es la realidad. Entonces cuando Jesús los ve y dice que estaban como ovejas sin pastor, eran personas, a Jesús ve el trasfondo de eso. No solo se enfocó en su necesidad física, sino que vio más allá de eso, en su necesidad espiritual. Eran personas que estaban condenadas a morir. ¿Sí? ¿Y por qué están condenadas a morir? Porque la realidad es que el pecado, la consecuencia que tiene el pecado en la humanidad, es la muerte. La Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí?
Y esa muerte no es una muerte física, es espiritual. ¿Sí? Estamos muertos espiritualmente y estábamos condenados a vivir una eternidad lejos de la presencia de Dios en el infierno. Es eso. La Biblia no lo romantiza. Esa es la realidad y la condición de las personas. Y Cristo se enfrentó en ese momento a esa realidad. Obviamente ya lo sabía, no es que se sorprendió. Pero en ese momento dice que se conmovió porque los vio así, como personas condenadas a morir lejos del Padre. Y esa compasión que viene del Padre, ¿sí? Nace a través de primero nosotros enamorarnos del Padre. Es necesario pasar por eso. Humanamente no podemos amar a la gente de la forma en la que Dios ama. No podemos. El amor de Dios es increíble, es infinito. Es el que nos alcanzó a nosotros. Pero para nosotros dar ese amor, para nosotros tener ese pesar que Dios tiene en su corazón por el perdido, primero lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. Y no solo es eso, sino es humillarse delante de Dios, acercarse como un niño a un padre y enamorarse de Dios. ¿Sí? Enamorarse de Dios. Y no solo eso, sino ser llenos de su Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es vivir la relación del Padre, en la comunión del Padre y con la comunión con el Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo implica ser dominados por Dios. Eso es dominado por Él. ¿Sí? Pablo dice, no se den al alcohol, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Cuando uno se da al alcohol, es decir, cuando uno se emborracha, pierde dominio propio, físico, mental, todo. Por eso Pablo dice, no se den al alcohol, más bien sean llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo va más allá de un momento de poder experimentar la presencia del Espíritu Santo, que es hermoso y amén por eso. Va más allá de poder experimentar la manifestación del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y es así, y es real, pero no solo se reduce a eso. La llenura del Espíritu Santo es ser dominados por el Espíritu Santo. Y cuando somos dominados, cuando morimos a nosotros, y es Él el que empieza a crecer en nosotros, ahora nosotros vivimos la compasión y el amor por el perdido que tiene el Padre a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, amar a Dios es igual a vivir esa compasión. Y la compasión nos lleva inevitablemente a tomar acción. Acción de predicar, acción de discipular y acción de servir. ¿Sí? Juan 14:15 dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Sí? Y el llamado del cuerpo, de nosotros, de los hijos de Dios, ¿sí? Es llevar el Evangelio. Predicar es la gran comisión. ¿Sí? Mateo 28. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Y qué importante, no solo esto, sino es recordar, primero, que tenemos una misión, pero segundo, también qué importante es recordar de dónde venimos, desde dónde nosotros fuimos alcanzados. ¿Desde dónde fuimos alcanzados? Desde la muerte. ¿Sí? Nosotros fuimos alcanzados desde la gracia inmerecida del Señor. Y cuando entendemos en qué condición estábamos, en condición de muerte, porque estábamos separados de Dios, porque consecuencia del pecado es la muerte, en condición de enemistad con Dios. Dios es amor, sí es verdad, y Dios nos ama, pero la realidad es que por consecuencia del pecado estábamos enemistados de Dios. ¿Sí? Entonces cuando recordamos de dónde venimos,
la gracia toma otro tono. Porque en la gracia nosotros fuimos alcanzados. Si estábamos enemistados de Dios y estábamos lejos y no había nada que yo pueda hacer humanamente para acercarme a un Dios santo, yo fui rescatado, no por mi voluntad, sino por la gracia y el amor de Dios a través de su Hijo Jesús. Entonces, el recordar esto es fundamental. Es fundamental porque el amar toma otra forma. Si nos acercamos a la gente de otra forma cuando recordamos esto. ¿Sí? No lo hacemos desde un estilo de superioridad. No, lo hacemos con humildad y humillándonos, porque nosotros reconocemos que estuvimos en ese mismo lugar. No lo juzgamos a la gente, no juzgamos al que todavía no conoce a Dios, sino que lo abrazamos como Cristo lo hizo. Ya no hay tanta indiferencia, no existe tanta indiferencia. No hay esa indiferencia. ¿Por qué? ¿Sí? Ahora hay urgencia. Porque si yo fui rescatado y ahora tengo el mensaje de salvación, qué importante que es ahora compartir eso. No hay reproches, ahora hay gracia. Mateo 10:8, de gracia recibieron, den de gracia. Hay un ejemplo muy lindo que retrata un poco esto, de un avión. Imaginemos, ¿no?, que estamos subiendo un avión y bueno, todo normal, el avión despega, estamos sentados y en ese vuelo se acerca una azafata y nos dice, necesito darte esta mochila, ¿sí? Y se va. Y no nos da más contexto, simplemente más eso. Me dice, sí, te va a mejorar el viaje. Y nada más. Entonces, claro, la mochila es pesada, es grande, los asientos de los aviones son chiquititos, estoy re incómodo, me empieza a doler la espalda, el de al lado se empieza a enojar conmigo porque le estoy robando un poquito de espacio y el de atrás se empieza a reír y otro allá me grita, soltá la mochila y se me empiezan a burlar y entonces ¿qué hago yo? Me frustro, hasta me enojo con la azafata. ¿Por qué me dio esta mochila? ¿Qué le pasa? Y me enojo y la suelto. Ahora imaginémonos el mismo caso, despega el avión, pero la azafata se acerca y nos dice, Joel, Iglesia, Emilio, Mato y Lore, esta mochila es un paracaídas. Este avión se va a caer en cualquier momento. Y esto es lo único que te va a salvar. ¿Sí? Entonces ahí ya no me interesa nada. ¿Sigo estando incómodo? Sí, seguro. Me duele la espalda, sí. ¿Sigo escuchando burlas? Quizás también. Pero no importa, porque abrazo ese paracaídas. Y ese paracaídas es el Evangelio. A nosotros nos rescató. Y entonces ahora, si nosotros tenemos ese paracaídas y tenemos la oportunidad de compartir ese paracaídas, de compartir el Evangelio con el perdido, ya el silencio no se vuelve neutralidad o decir, bueno, mantengamos la paz, se vuelve cruel. El silencio se vuelve cruel. Entonces, esa compasión toma otro tono ahora. ¿Sí? Ese amor, de la forma en la que nos acercamos a la gente, toma otro tono. ¿Sí? Ya no es desde mi comodidad, ya no es desde yo soy el centro, sino ahora tengo la urgencia de compartir lo que me fue dado por gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido. Entonces, primero recordamos de dónde venimos, luego recordamos la obra de Cristo de la cruz y el amor de Dios, su obra, y por consecuencia amamos a Dios. ¿Sí? Él nos amó primero, por eso nosotros lo amamos. Y por consecuencia de amar a Dios, inevitablemente amo lo que Él ama. Y no es esfuerzo humano, ¿sí?, sino una pasión y un fuego derramado por el Padre a través de su Espíritu. Y yo me vuelvo hoy a hacer esa misma pregunta que me hice hace un tiempo y que me confrontó tanto. Y que importante es quizás cada cortito tiempo es volvernos a preguntar esto. ¿Sí? Mi ministerio, mi servicio, mi vida, ¿vive con esa compasión puesta por Dios, por aquel que hoy todavía no conoce de Dios?
¿Vivimos con esa compasión? ¿Estamos teniendo ese pesar en nuestro corazón y esa urgencia de tomar acción para llevar el Evangelio? Eso es una gran pregunta que importante es hacérnosla, porque es tan fácil desviarnos. Es tan fácil perder el foco y el centro. El centro es la cruz de Cristo, siempre. Y la persona de Cristo, y la obra de Cristo. ¿Sí? Entonces, yo hoy lo quiero invitar, quiero hacerles 2 invitaciones. La primera es que si nosotros hoy entendemos y tenemos esa convicción en el Espíritu Santo, ¿sí? En nuestro corazón, a través del Espíritu Santo, de que nos fuimos desviando un poco, de que perdimos el eje, que perdimos el centro, el norte, les animo a que podamos volver a la fuente de todo, que es el Padre y su Hijo, y la obra de Cristo en la cruz. ¿Sí? Que vayamos delante de Dios humillados, ¿sí? Humillados, con un corazón humilde, sencillo, pobre en espíritu, reconociendo mi necesidad del Padre, reconociendo que necesito de Él, que me humillo delante de Él. Y pedirle, Señor, me quiero volver a enamorar de vos. Me quiero volver a enamorar de tu persona, me quiero volver a enamorar. Ayúdame a recordar lo que hiciste conmigo. Y que ese amor se traslade en amar lo que vos amás. Que son las personas, que es al mundo, que es al que todavía aún no lo conoce. Y es impresionante y es hermoso ver cuando el cuerpo de Cristo se vuelca en esa humillación a Dios, diciéndole, Señor, no tenemos nada que ofrecerte nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer por vos. Y nos humillamos en esa condición, buscando amarte. Y como iglesia, como cuerpo, amar lo que vos amás. Y cambia todo, cambia las prioridades, cambia cambia todo. Cambia todo. No tiene sentido enumerar todo lo que cambia, porque lo cambia todo. Cuando los hijos de Dios nos humillamos y volvemos al corazón del Padre. Y la segunda invitación es que si todavía no aceptaste este regalo inmerecido que nos fue dado por Dios a través de su Hijo, te animo a que hoy puedas tomar esa decisión. El Señor anhela con un celo hermoso y con un corazón hermoso y un amor que no se puede explicar, que volvamos a relacionarnos con Él. ¿Y cómo lo hizo? A través de esa cruz. Es reconocer que estábamos condenados, ¿sí? Por consecuencia de que fuimos en contra de la ley de Dios. Y que yo no hay nada que pueda hacer para zafarme de esa condena. Y que alguien tenía que morir por esa condena, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Pero alguien levantó la mano al final de ese juzgado, antes que el juez martille y dé la sentencia y nos condene. Y alguien levantó la mano, esa persona fue Jesucristo, y dijo, yo voy a tomar el lugar que Joel se merece. Jesús santo, Jesús que nunca pecó, que no se merecía esa condena, y aún así la tomó por este amor que hablamos. Y ese amor es el que nosotros hoy recibimos. Y gracias a ese sacrificio en esa cruz, hoy nosotros volvemos a tener relación con el Padre, porque ahora somos justificados. Fuimos justificados frente a ese juez, que es Dios. Y empezamos a vivir de otra forma. Ya ahora somos adoptados, dice la palabra. Pasamos a ser hijos de Dios. Y empezamos a vivir nuestra vida de una forma totalmente diferente. ¿Sí? Ahora de la mano con el Creador. Esas son mis 2 invitaciones, familia. Los animo a que podamos orar y que
Si nunca todavía aceptaste este regalo de gracia de Jesús, puedas hacerlo ahora. Oramos. Papá, te damos tantas gracias, porque fuimos amados de una forma que ni siquiera podemos entender. Fuimos amados con un amor tan inmenso, Señor. Gracias, Señor, por extendernos la mano, ¿sí? Por alcanzarnos con tu gracia cuando nosotros no podíamos hacer nada para acercarnos a vos. Señor, necesitamos de la persona de Cristo. Señor, necesitamos volver al centro de todo. Señor, te pido que, por favor, puedas perdonarme, reconociendo mi necesidad de vos, reconociendo que soy pecador y que estoy en contra de vos. Y papá, quiero nacer de vuelta. Quiero volver a tener una relación con vos, Señor. Señor, y a través de esa relación, enamorarme de vos, acercarme a vos, como tu Hijo amado, el que se sienta en tu regazo y te escucha. Señor, y enamorarme de vos. Y por consecuencia, enamorarme de lo que vos amás, Señor. Enamorarme de la gente, amar a la gente con la pasión con la que Cristo nos enseñó. Señor, que esa pasión no sea algo efímero, no sea un sentimiento, sino que sea algo constante, ese peso en nuestro corazón por alcanzar a quien todavía no tiene este paracaídas, a quien todavía no escuchó el Evangelio y el que todavía no te conoce, Señor. No solo supliendo lo físico, sino supliendo la necesidad espiritual de este mundo. Señor, anhelamos eso como iglesia. Anhelamos ser útiles, hijos tuyos para tu obra, Señor. En tu gracia y en tu misericordia. Señor, oramos por eso. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Familia, que lo que el Señor trabaja en nuestros corazones sea constante. Y que todo nazca, toda nuestra vida, todo nuestro ministerio, todo lo que siga ahora en adelante, si recibimos a Cristo hoy y si ya lo recibimos hace mucho, que continúe en el corazón de Dios. Y de eso, el resto es todo consecuencia. ¿Sí? Amén. Amén. Gracias.